Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a continuar nuestro estudio del curso Salmos Mesiánicos y vamos a tener una oración para dar inicio. Padre, gracias por darnos la oportunidad de estar juntos otra vez y gracias por ayudarnos, por enseñarnos para nosotros poder comprender tu palabra, tu propósito y tu voluntad. Quiero orar para que nos bendigas en esta tarde y que uses a los grupos que van a presentar cada una de sus exposiciones y que tú ilumines nuestro entendimiento para comprender tu palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, está José Manaure, les dejo la oportunidad. Ya pueden iniciar. Ok, buenas noches, bendiciones para todos. Ya anteriormente presentamos nuestros nombres. Por acá le dejo a mi hija Chantal Llanes que dará inicio a nuestra exposición, el cual está basada en la lección número 5, Salmo número 4. Buenas noches. Continúo con la exposición. El Salmo 4 nos presenta un desafío que solo es posible para aquellos que han aprendido a lamentarse confiando en la gracia de Cristo. Este desafío es la esperanza. Como en todo salmo de lamento, el autor presenta su caso a Dios. Leemos el versículo 1 y 2 en Reina Valera y dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? La NBI traduce, responde a mi clamor, Dios mío y defensor mío. Dame alivio y cuando esté angustiado. Apiádate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? La BTX dice, oh Dios de mi justicia, respóndeme cuando clamo. Tú que en la estrechez me diste holgura, ten misericordia de mí y oye mi oración. Oh hijos del hombre, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo amaréis lo vano y buscaréis la mentira? Vemos que el verso 1 nos presenta un paralelismo constructivo porque la idea inicial de respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, se construyen dos ideas que tienen su sustento en la primera, siendo el Dios a quien se clama. Dios de mi justicia. Es obvio que en el tiempo de la angustia solo Él, solo Dios puede ensanchar y solo Él puede tener misericordia y escuchar nuestra oración. Así que al presentar su caso ante Dios de justicia, el salmista le dice por quién es Él, justicia y misericordia. Este es el principio central de la oración que nosotros deberíamos de aprender, orar a Dios por quién es Él y no centrarnos en nosotros, sino centrarnos en sus atributos. Notamos que en la Reina Valera, cuando traduce ensanchar, es muy interesante, pero en cambio la NBI lo traduce como darme alivio. Y la BTX dice, tú que en la estrechez me diste holgura. En Éxodo 34:24 dice, porque yo arrojaré a las naciones de tu presencia y ensancharé tu territorio. Esta palabra, ensancharé, es la misma que se utiliza en el verso 1, pero en este caso, en Éxodo se refiere al territorio, ya que significa hacer espacio, agrandar o extender. Pero vemos que en la BTX traduce tú que en la estrechez me diste holgura. Podemos notar que aquí transmite el significado literal de la palabra en la NBI que traduce como darme alivio. Esa certeza de que Dios escucha la oración es porque el mismo salmista, en medio de sus momentos difíciles, él aún así pudo experimentar las bendiciones de Dios más allá de lo que él mismo imagina
o alcanzas a explicar. En la Reina Valera dice, tú me hiciste ensanchar, es decir, tú me declararás inocente. Esta es la base de la confianza que tiene de quien tiene una relación con Dios. En el Antiguo Testamento se ofrecía un sacrificio que requería derramamiento de sangre y entonces podíamos ser declarados inocentes. Aún así, este sacrificio tenía que ser repetido una y otra vez, pero ahora en Cristo Él se ofreció como único y suficiente sacrificio. Este ensanchar o como lo traduce la BTX, tú que en la estrechez me diste holgura, permite que nosotros los creyentes podamos descansar confiadamente con la paz de Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestras dificultades. Solo en Dios podemos sentir esa paz que solo Él nos da. El salmista completa su argumento con el verso 2. Este es un paralelismo sinónimo que dice, Hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Es muy interesante que la Reina Valera presenta las dos ideas como una sola pregunta, pero en cambio la NBI y la BTX lo hacen como dos preguntas consecutivas diciendo, ¿y ustedes, señores, hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Vemos que esta doble pregunta permite notar el ritmo e intensidad personal y emocional del autor que generalmente no se puede distinguir en la traducción al español. El orante se vuelve con rechazo intenso en contra de aquellos que lo desprecian, es decir, en contra de los partidarios de Absalón, porque su honor como rey elegido por Dios se identifica con el mismo honor de Dios. Aquí es donde podemos notar y entender la anchura de cual se menciona en el verso 1, porque en medio de la persecución, burlas, calumnias y descrédito que intentan los enemigos, el salmista está en paz y armonía con Dios, porque el Dios de justicia, en medio de la estrechez, produce paz en el corazón, de tal manera que podemos tomar decisiones correctas a pesar de las circunstancias adversas. David vivió con la certeza de que era el rey ungido y que la promesa de Dios era real en tiempos de dolor. Y por lo tanto, él podía afirmar, tú que en la estrechez me diste holgura. Vemos que el salmista, mientras clama a Dios, también expresa su confianza de que Dios actuará en medio de la dificultad. Nosotros a veces podemos estar pasando por dificultades, por situaciones difíciles y nuestro primer paso siempre es ir y clamar a Dios, aunque a veces no lo hacemos, es nuestro deber. Y pues Dios es el único que nos puede dar esa paz que nosotros necesitamos en nuestro corazón en nuestros momentos de dificultad. Le doy el paso a mi compañero José. Vemos el punto acá a continuación de la exhortación a los expositores. Salmo 4, 3, 4. En la Reina Valera dice, Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. En la NBI dice, sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen. En la inquietud del descanso nocturno, examínense el corazón. En la BTX dice, conoce pues que Yahvé ha hecho apartar al piadoso para sí. Yahvé escucha cuando clamo a él. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho. Estad en silencio. La Reina Valera traduce saber, en tanto que la NBI traduce sepan, pero la BTX traduce conocer. Este es un verso imperativo, pero el sentido de verbo es conocer cognitivo, estar consciente o informado de un hecho o de una información específica, poseer conocimiento o información sobre.
Esta es una advertencia o exhortación para aquellos que cuestionan, difaman, intimidan al salmista mismo. Este es un paralelismo constructivo. Eh, Deberían considerar de seguir burlándose e injurando al rey escogido. Los siguientes dos imperativos. Ya. Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Notable que ambas expresiones usan el nombre de Dios, ya que para los judíos, Jehová es el creador de los cielos y la tierra, el rey y señor de todas las cosas, a quien el mismo salmista ha llamado Dios de justicia y misericordia. Es este Dios, no David, no David mismo, no el pueblo, no la corte, es Dios mismo quien ha escogido al piadoso para sí. ¿Qué deben saber los enemigos y burladores del salmista? Saber que el salmista le pertenece al Dios vivo y verdadero, que Él lo ha escogido desde antes de la fundación del mundo, no por sus méritos ni por su bondad, sino solo en su amor y gracia soberana. La NTV capta perfectamente el sentido de esto cuando traduce. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los judíos, a los justos, perdón. Oirá cuando yo a él clamare. Esta es una certeza que solamente puede tener aquellos que saben que ellos no tienen el control. Pero quien les ha escogido o separado, sí. El verdadero creyente sabe que Dios escucha su oración. Nuevamente no porque él tenga mérito alguno para ello, sino porque Dios mismo le ha llamado y escogido. Él ha prometido con toda certeza de que escuchará nuestras oraciones y clamores en medio de la adversidad. Tengo esperanza porque he sido escogido. ¿Para qué? Para ser piadoso. Estos versos son una declaración para que sea escuchada por los impíos, que se burlan de la esperanza de los escogidos de Dios. El verso 4 continúa con dos imperativos, temblad y meditad. Delitzsch afirma, así continúa el discurso. Los enemigos de David tienen que arrepentirse y rogar a Yahweh, en vez de permitir que la arrogancia y el descontento actual los arrastren a mayores males. Esta es una advertencia con tres imperativos. Sabed que les da a conocer realidades espirituales que deberían considerar antes de seguir burlándose e injurándose al rey escogido. Los siguientes dos imperativos advierten con claridad. Temblad y no pequéis. El vocablo traducido temblad quiere decir ser profundamente conmovido y puede ser explicado a cualquier emoción. Aquí se refiere a ser conmovido con temor o consternación. La expresión en este texto es una admonición para no hablar temerariamente, aun en momentos de aflicción o angustia. Esto es revelador. La advertencia es en doble vía. David no fafarronea con orgullo petulante, advierte con temor reverente al Dios de justicia y misericordia. El enojo puede ser pecaminoso, destructivo, petulante y malicioso, por lo que la advertencia es para pensar y meditar en lo que se dice, hace, piensa o actúa. Meditad en vuestro corazón. Esta es una advertencia que completa el argumento anterior, idea o frase, y permite tener un amplio panorama de lo que el escritor sagrado quiere comunicarse. Nuevamente, es imperativo, la NBI traduce, examínese el corazón. Huff lo explica de la siguiente manera. El corazón es la sede de la conciencia y del Espíritu de Dios. Recuerde que esta asociación es dicha por los salmistas a sus propios enemigos y es una expresión de la gracia de Dios, aun para aquellos que se oponen y disienten sin fundamento alguno en nuestra contra. Este también es un llamado misionero a nuestra generación hedonista y su entrada en su propio bienestar a meditar o examinar su corazón. A continuación les dejo a mi compañero. Ok, buenas noches. Tenemos como punto número 2 para continuar con esta posición el fundamento de nuestra confianza, el cual está basada en el Salmo número 4 del 5 al 6. Nos dice en esta traducción de Reina Valera, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que me dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Pero en la versión, en la traducción de NBI, nos dice, ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor.
Muchos son los que dicen, ¿quién puede mostrarnos algún bien? Haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. En la traducción de BTX nos dice, ofreced sacrificios de justicia y confiad en Yahvé. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Oh, Yahvé, alza sobre nosotros la luz de tu rostro. Es muy importante acá, hermanos, como podemos ver que en este verso 5 y en las tres traducciones son muy similares las traducciones que acabamos de leer de este salmo y capítulos y versos, el cual podemos ver que en el número 5 es un imperativo que está encadenado a los tres anteriores. Este parece ser llamado de un padre piadoso para su hijo que ha abandonado la fe, y a su vez aquellos que conspiran con él. Walbor afirma al respecto. Hacia Absalón estaba en la mente de David. Entonces el salmista se estaba refiriendo a que los sacrificios vanos por los que David, los sacrificios eh, vanos por los que Absalón y sus seguidores trataban de legitimizar su causa, como lo podemos ver nosotros nos dice segunda de Samuel 15:12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad, de Giló, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Nosotros podemos ver aquí a Absalón con su sacrificio que estuvo haciendo, que él quiso verdaderamente ante ese pueblo y ante las personas que le seguían mostrarse como bueno con esos sacrificios que él quiso durante todo ese tiempo legitimizarlos. Vemos que eh, la religión ha sido usada también al mismo respecto, y la fe ha sido usada a lo largo de la historia de la humanidad para legitimizar todo ese tipo de acciones, el cual hemos podido ver como lo medimos ahorita en segunda de Samuel, lo que quería hacer Absalón. Ahora bien, en primer punto podemos ver nosotros, la primera idea del verso 5 se refiere a una acción litúrgica como litúrgica. Nosotros vemos acá la palabra litúrgica, el cual nos quiere decir que viene de liturgia. Significa el cual o se refiere a ritos, ¿verdad? Ceremoniales o los cultos, a todo lo que aquello requiera una celebración que quiera dar culto a Dios. Aún así, los sacrificios deben expresar la justicia del Dios que el mismo salmista ha llamado, ya Dios de justicia. Recuerde, estos sacrificios se ofrecen en adoración, arrepentimiento y en una expresión de pacto, recordando las promesas de Dios a su pueblo. No solo son expresiones litúrgicas sin sentido y llenas de suntuosidad o vana religiosidad, como lo veíamos nosotros en el comportamiento de Absalón. En el contexto del pacto de la promesa en Génesis 3:15, está presente en la mente la teología de los escritos sagrados para David. Los sacrificios de justicia le recuerdan, así como la ley nos recuerda nuestro estado de pecado, la promesa de que es necesario su sacrificio único y suficiente. La justicia que se refiere para el perdón de pecados es el sacrificio es temporal, pero la justicia prometida por el Mesías será una sola vez y para siempre. Ahora bien, la segunda idea del verso número 5 no es algo que físicamente pueda hacerse, pero que implica una expresión de la fe verdadera.
Solo quienes reconocen la promesa del pacto en arrepentimiento pueden y deben confiar. Confiar requiere la certeza de que alguien quien lo hago no me traicionará, no divulgará lo que cuento, de que está ahí para mí en medio de la angustia. Ensanchará, como veíamos anteriormente con mi compañera, alrededor. David tiene la certeza de que los actos litúrgicos como tal no son redentores, sino el Dios de justicia que ha prometido aplastar la cabeza de la serpiente. Amados, nosotros vemos acá que es bueno, cabe destacar que David en este salmo sabía muy bien el valor de hacer cosas religiosas, pero así también sabía que esas cosas religiosas no podían reemplazar aquella confianza que debería estar en el Señor. Cuando en nuestra vida nosotros entendemos verdaderamente el significado de este principio, pudiera decirse así, el verdadero significado del sacrificio que honra a Dios, es ahí donde nosotros podemos verdaderamente acercarnos a Él y nosotros poder experimentar todas esas bendiciones y promesas que tiene para nosotros en nuestras vidas. En punto número 3 podemos ver el verso número 6. Inicia con una expresión que hace resonar el Salmo número 3 en nuestros corazones. Muchos son los que dicen. Al parecer, son los injustos o enemigos del salmista quienes claman, ¿quiénes nos mostrarán el bien? La pregunta podría ser genuina o simplemente una angustia para no justificar sus acciones, su falsa piedad que da como fruto sus falsos sacrificios. Produce una falsa espiritualidad en aquellas personas que claman, ¿quién nos mostrará el bien? Claro, así Absalón es quien ofrece los sacrificios y conspira. Asumiremos que él cree en sus propias mentiras y se cree merecer de quien guía al pueblo una nueva transformación, a una nueva dimensión. Qué triste podemos ver que los falsos mesiánicos no son nuevos, ni siquiera creativos, pero el salmista es contundente, firme y como la palabra lo es verdadera. Nosotros también podemos ver lo que está anteriormente en el libro de los Números 6 del 24 al 26, el cual nos dice, el Señor te bendice y el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te tenga en ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Nosotros podemos ver acá en esta segunda parte que David se está aferrando precisamente a esa promesa que ha dado el Señor, el cual hará resplandecer su rostro sobre ti y dará misericordia. En el punto número 4, para entrar acá en contexto, estábamos, alce sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Note cómo traduce, la NBI, haz, Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro. Samuel Pagán, en su comentario a este salmo, afirma al respecto, la imagen del rostro de Dios es una manera de que refiere al bien, representa la acción divina y el momento oportuno, alude al acompañamiento de Dios en el instante. Ese rostro es fuente de la iluminación, bondad y bienestar. Y su descubrimiento a precio genera esperanza, fortaleza y seguridad. Ahora bien, eh, nos hace una pregunta el material acá. Satanás puede prosperar al injusto
e impío? Yo creo que eso es una pregunta que nosotros mayormente nos hacemos quizás de manera muy frecuente. Entonces, nos dice aquí, sí, claro, le puede y lo hace, y casi siempre es bajo un manto de falsa piedad. Pero el salmista ha sido contundente. Jehová ha escogido al piadoso para sí y por lo tanto no ha escogido al injusto. No escucha sus oraciones ni recibe sus sacrificios inútiles y falsos. Nos dice, los impíos y pecados no son aceptos en esta gracia. También nos dice, es por la gracia de Cristo en la cruz que ahora nosotros somos aceptos. Nosotros vemos que a veces sucede que los impíos y los injustos son fieles y tienen quizás paz en cualquier momento, pero esa paz nosotros podemos ver que resulta ser pasajera en muchas ocasiones. El salmista nos dice acá que él, a pesar de la adversidad, pudo experimentar esa felicidad y esa paz que daba el Señor, ya que su confianza estaba puesta en Él. Él podía dormir incluso teniendo tiempos de angustia, tiempos difíciles, y estando también en situaciones o en sentimientos, su confianza siempre estuvo puesta en Jehová. Gracias por su atención. Le dejo para que continúe mi compañera la posición. Ayúdame. Ah, bueno. Buenas noches. Yo voy a dar el punto 3, las bendiciones que resultan de mi confianza en Dios. Salmo 4, 7, 9. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En la NBI dice trigo y vino. Mosto es zumo exprimido de la uva. En paz me acostaré, asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Aquí el salmista nos ofrece dos resultados en la vida de aquellas personas que hemos sido llamados a vivir confiando en Dios. El primer punto es un gozo que no puede ser destruido. El verso 7 es un paralelismo emblemático, es decir, tú diste alegría a mi corazón, es figurada o metafórica. La segunda idea o pensamiento es concreto o literal, que sería mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Aquí podemos ver que el salmista apunta nuevamente al corazón, de ahí de donde salen los deseos más profundos de cada uno de nosotros. Miren, en ese entonces, en esa cultura de antes, la gente era más lo agrícola, la agricultura, esa era una cultura muy rural. Entonces, cuando llegaban esas cosechas y eran en abundancia, era una celebración grande porque ¿qué traían esas cosechas? Producían riqueza, bienestar, confort. Purkis afirma, hay un destello de victoria en la estrofa final, como es frecuente en los salmos de lamentación. ¿Por qué? Porque la fe del salmista se hace cargo de esta situación, como en la alegría. O sea, él encuentra alegría en su corazón y lo contrasta con que era mayor que la de los impíos en esas épocas feroces de cosecha. O sea, es como ahorita las personas que reciben su salario para cuidar para pagar sus deudas, para comprar su mercado, y eso trae un gozo, una alegría a nuestras vidas. En ese momento ellos cuando tenían esas cosechas en abundancia, era un momento de celebración, de regocijo, traía tranquilidad, traía bienestar, confort. Entonces, pero aquí el salmista que dice que la alegría en el Señor era mayor. Él lo está contrastando, que la alegría que él sentía, el gozo que él sentía era más grande que todo eso. Y aquí en este contraste
vemos que es un golpe duro a la doctrina o a la teología de la prosperidad. O sea, la que se centra en el éxito, en la prosperidad económica, en la que trata de moldear el ministerio en muchas iglesias y en la vida de muchos pastores, mintiéndoles, ¿cómo? Engañándolos y tristemente engañando a miles de personas que son manipuladas con esta mentira. Pero aquí vemos que esa alegría que habla el salmista, ese gozo que habla que no puede ser destruido, solamente nos lo puede dar el Señor. El origen o sea, no es por nuestra destreza, no es por nuestras habilidades, no es por los negocios, no es por el dinero que tengamos, por cómo podamos suplir nuestras necesidades, sino ese gozo que él sentía solamente es dado por Dios a aquellos que él ha elegido como suyos. Su gozo no depende de nosotros, depende de la obra en Cristo a nuestro favor. El segundo punto es la confianza produce certeza. ¿Qué es certeza? Un conocimiento seguro o claro de algo. En este versículo, en esta parte, el autor nos comenta que él en su niñez, cuando aprendió este versículo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, que ese fue uno de sus primeros textos que aprendió. Casualmente, yo también de niña me enseñaron esa oración y gracias a Dios, o sea, me traía tranquilidad. Y él decía que una de las certezas más importantes de su vida era que no importaba qué había allá afuera, ya sean demonios, fantasmas, que si el coco, la llorona, que si Silbón, no sé, que eso depende de cada cultura, porque cada cultura, los padres, los amigos quieren espantarnos y tienen un demonio, un espanto diferente. Entonces, ¿cuál era la certeza? Que el Dios de justicia y misericordia que me ha escogido y que escucha mi oración, también cuida mi sueño. El gozo que hemos descrito es una de las mayores bendiciones que un creyente puede tener. El dormir en paz cada noche es algo que no tiene precio, pero que Cristo pagó para que usted y yo lo podamos disfrutar. Ajá, por lo menos el sueño restaura todo nuestro sistema, regenera la salud mental, emocional y espiritual. Y nada más reparador que una noche de sueño profundo. Entonces, si nos preguntamos, ¿nosotros dormimos tranquilos? ¿Nosotros dormimos confiados? ¿Qué respuesta daríamos? Porque David en ese momento tenía muchos problemas, era perseguido, tantas cosas, y lograba tener un sueño en paz, acostarse en paz y levantarse en paz, porque esa confianza, esa seguridad que él tenía, solo Dios se la podía dar. Samuel Pagán afirma que él tenía una expresión de seguridad absoluta, que él finalizaba con una expresión de seguridad absoluta y ya no tendría más noches de desvelo y angustia y preocupado, porque la paz le arropaba y le inundaba, pues su confianza estaba en el Señor. Y esa seguridad solamente proviene únicamente del Señor, porque su rostro ilumina y protege su sueño. Entonces, aquí podemos ver que el salmista David confiaba en el Señor a pesar de toda la situación que él podía estar viviendo. Y sabía que su Dios era un Dios de justicia y de misericordia, que no era perfecto, porque no lo era, pero él confesaba su pecado, él se había pedido perdón y él era transformado por el Señor. Y esa fe que él tenía era la seguridad de la salvación que él sentía hacia el Señor. Y la justicia del Señor lo cubría y él podía decir con toda su seguridad, me acuesto y duermo en paz. Esos eran los dos puntos de un gozo que no puede ser destruido y la confianza que produce certeza. En conclusión, Delitzsch afirma,
David no necesita un guardia especial, porque él está totalmente guardado, defendido por el Señor, que es su seguridad. David se encontraba rodeado, amenazado por enemigos, pero estaba totalmente confiado en Dios, porque el Señor siempre está a su lado. En ese salmo, como en el anterior, vemos cómo él afianzaba su fe y cómo David mostraba justicia, exaltación, alegría, paz y gozo en Dios. En este mundo caído, vamos a vivir muchas cosas, vamos a ser traicionados, difamados, expuestos al pecado, tentados al pecado. Y nada de esto lo vamos a poder evitar porque estamos en este mundo. Pero lo que sí es posible es descansar y confiar en Dios como David lo aprendió a hacer. Ahí tenemos un espejo hermoso. Y no importa cuál sea nuestra lucha o cuáles sean nuestras dificultades, el Dios de justicia y misericordia está al control de todo. Y como lo hizo con David, también lo va a hacer con nosotros. En conclusión, quería concluir algo sobre el punto en el que dio Joshua, del versículo 4, 3, 4, donde dice que ha escogido al piadoso para sí. Y era que me atraso un momentico a este punto porque David sabía quién era él, sabía que el Señor escudriña nuestros corazones y que él tenía, aunque había pecado, aunque había cometido errores, él sabía que se había arrepentido el corazón y que el Señor lo había perdonado. Y es por la gracia de Dios, o sea, somos escogidos no por ser perfectos, porque cuando nos vemos que Dios escogió al pueblo de Israel, no era porque era un pueblo perfecto, sino por solo gracia y esa gracia soberana que Él tiene hacia nosotros. Eso es todo. Bueno, amados, muchas gracias por su atención. Hasta acá, pues, era la exposición de la lección número 5, Salmos número 4. Gracias, hermano. Gracias, equipo, por esta presentación de el Salmo 4, que como ustedes lo han dicho, es muy interesante porque hace un contraste también como lo que podemos esperar o buscar del mundo y lo que podemos esperar y buscar y realmente encontrar en Dios. Porque uno puede ver, que nuestra afirmación está en Dios. Nuestra afirmación, nuestro amor, está en Dios. Cuando dijo el Señor ha escogido al piadoso para sí, nosotros no debemos buscar aceptación ni honra en este mundo, porque el mundo muchas veces, pues, muchas veces vamos a experimentar esa parte de, de que la gente va a querer convertir nuestra honra en infamia. Y nosotros tenemos que tener la seguridad en que en el amor de Dios, en la aceptación de Dios, en la afirmación de Dios, porque cuando nosotros buscamos la aceptación y la honra de este mundo, siempre vamos a quedar defraudados. Nuestra alegría está en Dios, también nos enseña el Salmo, porque la alegría del mundo hace el contraste, porque la alegría del mundo está cuando hay abundancia o cuando la gente está en sus fiestas, en sus placeres, pero nuestra alegría está en Dios y no en las cosas que este mundo nos puede proporcionar. Y nuestra paz está en Dios. Por eso cuando dice, en paz me acostaré. Entonces, este salmo nos muestra que
que nuestra afirmación o amor está en Dios, nuestra paz está en Dios, nuestra, nuestra alegría está en Dios y hace el contraste con el mundo, que lo del mundo es efímero, es temporal, es circunstancial y no es verdadero ni permanente como la afirmación, como la alegría y la paz que podemos tener en el Señor. Ok, igual, entonces cuando dice me hiciste ensanchar, uno se imagina cuando está cuando estamos oprimidos por las situaciones, por las circunstancias, todo se nos está poniendo tan chiquitico, tan reducido, estamos así como en cuatro paredes, estamos, asediados, pero entonces el Señor nos da una salida. Y el Señor nos da una salida, el Señor nos da apertura, nos da libertad. Entonces el Señor no permite que el mal nos agobie o nos dañe por completo. Y eso es importante que nos enseñe el Salmo. Ok, si alguien tiene algo que añadir, complementar, preguntar, puede hacerlo también. Si alguien quiere complementar algo del Salmo, yo sé que ustedes han leído los salmos, porque yo revisé ya el foro número 1 y el foro número 2 y es muy interesante todo lo que ustedes han presentado. Se ve que están estudiando los salmos, ¿no? Entonces, si alguien quiere complementar algo, puede hacerlo. Bueno, usualmente cuando es así es porque los expositores dijeron todo. Entonces, y no dejaron para nadie. Bueno, entonces, hermano, vamos a seguir con la exposición, la siguiente exposición. El otro grupo que toca, el grupo del hermano José Perdomo, Fraiber, Mayurin Key. ¿Están listos? Buenas noches. Sí, bueno, por acá Kaylee fue mayor. Ah, Para poder compartir pantalla, ajá, la hermano. colocó como coanfitriona. Ajá, para compartir pantalla. Sí, está bien, no se preocupe, ya lo vamos a hacer. Ya puede hacer. Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Ok, bueno, buenas noches, nosotros somos el grupo número 6 y vamos a hablar del Salmo número 5, ¿me escuchan? sí, está bien, estamos escuchando. Ok, bueno, nuestro grupo está conformado por mi persona, Adriana Andrades, la hermana Marjorie Bellorín, Kerly Fuenmayor, Fraiber Isquiel y José Antonio Perdomo. Nosotros vamos a hablar sobre el Salmo número 5. Primeramente, bueno, queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estudiar este salmo, donde nos damos cuenta pues de esa oración de David. La oración de David pidiendo, específicamente trata de una plegaria de David pidiendo protección. Vamos a acotar, ¿verdad?, que en este salmo, primeramente para hacer una breve introducción, donde pide protección y guía divina, expresando allí David su confianza
en la santidad y la justicia de Dios. Que especialmente nosotros tener esto como una oración constante. En el versículo 22 de tema. Según las traducciones. Bueno, hermana, tenemos problemas para Contra de escucharle. Dios. En- Ahora me escucha, pastor. Ahora sí. Pastor, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, ahora sí podemos escucharle. Antes no. Ok, ok, ok. Entonces, en cuanto en esta segunda parte del paralelismo constructivo, hay una relación entre el versículo 9 y 10 que hace una relación también con Mateo 12:34, donde dice que no hay mentiras, no hay Yo creo que tiene problemas con el internet, pero alguno del grupo puede continuar. Sí, eso era lo que iba a decir, que la hermana, donde está ella no hay electricidad y ella está con los datos, entonces debe ser por eso que no está buena la conexión. Pues entonces yo me imagino que venga el número 2 y haga la posición. Soy yo, pastor. Buenas noches. Buenas noches, Fraiber. ¿Me Puede escucha? continuar. Sí, sí, puede Bueno, continuar. yo estoy igual que la hermana porque estoy sin luz, estoy con los datos. Entonces espero que se me escuche mejor. ¿Me escuchan? Muy bien. Bueno, la hermana estaba conversando, ¿no? O intentaba hacerlo en relación a los versículos 1, 2 y 3. Y yo quiero hablarles sobre el versículo 4, 5 y 6. La hermana, su punto era sobre oremos porque Dios es rey. Y bueno, en mi versículo resaltamos otra de los atributos o cualidades de Dios, que es la santidad.
En mi exposición hablamos sobre los paralelismos de los versículos 4 y 5. El paralelismo en el versículo 4 es un paralelismo constructivo, ¿verdad? Porque va recordando, o mejor dicho, va haciendo énfasis en las ideas, y el enfoque acá es que Dios aborrece la maldad y no tiene ninguna comunión con el pecado, porque el versículo 4 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Entonces hay un énfasis o un enfoque en que Dios aborrece la maldad. El verso 5, por su lado, dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. En este versículo el paralelismo es sinónimo, ¿no? Porque son dos ideas que en el fondo expresan lo mismo. ¿Qué expresan? Bueno, que digamos, la santidad de Dios no permite ninguna comunión con la iniquidad. Y por último, el verso 6 dice, destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Yo quisiera hacer una reflexión, ¿no?, sobre estos 3 versículos brevemente. Y bueno, quiero decirles, hermanos, que lamentablemente en Latinoamérica, sobre todo, está creciendo, digamos, una imagen distorsionada de Dios. En Latinoamérica, en nuestras iglesias, en muchas iglesias, lamentablemente, se está presentando una caricatura de Dios, un Dios distorsionado, un Dios que no se ajusta a la palabra de Dios, un Dios que es creado según el hombre. Porque en este salmo, en el Salmo 5, se nos resaltan, pues en primer lugar, en estos versículos, nos resalta la santidad de Dios, la santidad de Dios. Dios es trascendente, Dios es majestuoso, Dios es santo. Y este salmo nos los dice repetidamente, ¿no? Porque dice que no eres un Dios que se complace, que no se complace con la maldad. Y de hecho, en estos versículos hay varios no, varios no. Dice, no estará Dios, no se complace, no habitará, no estarán delante de sus ojos, aborreces, destruirás. Entonces aquí lo que vemos es el atributo divino de la santidad, y es el único que se repite. Fíjense que Apocalipsis dice santo, santo, santo. Y es un atributo bien peculiar, singular, porque en ninguna parte de la palabra de Dios o de la Biblia se nos menciona, perdón, de otro atributo la misma repetición, ¿no? En ninguna parte de la Biblia usted va a encontrar amor, amor, amor es Dios. No, 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 no. O bondad, bondad, bondad es Dios, aunque Dios es bondad, Dios es amor. Pero la santidad de Dios es bastante singular, porque fíjate que la palabra de Dios dice santo, santo, santo. Entonces, a veces no entendemos, hermanos, la gravedad del pecado. Y hace poco yo escuché una frase que me llamó mucho la atención, que dice que somos jueces incompetentes para determinar la pena que el pecado merece. Queremos ver a un Dios que es amor, pero que no es santo. Y ese Dios no es compatible con las Sagradas Escrituras. Porque acá el salmista repite muchas veces que Dios no se complace, no habitará, no estará, aborrece y destruirá toda especie de mal o de pecado. Así que este salmo es una oración. Oremos al Dios santo. Y si ustedes recuerdan, hermanos, la vez que los discípulos le pidieron al Señor que les enseñara a orar, el Señor le dijo, bueno, van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, el Padre nuestro que está en los cielos no es una petición. Ahí el Señor no está pidiendo, es una declaración.
Padre nuestro que estás en los cielos. La petición viene después, dice, santificado sea tu nombre. Allí se resalta la necesidad de que al momento de orar podamos entender que al Dios que nos estamos dirigiendo es un Dios santo y que no se complace con la maldad, con el pecado. Y muchas veces queremos, ¿no? Que Dios cumpla todas nuestras peticiones y que haga en nosotros o que produzca en nosotros la felicidad, pero resulta ser que la felicidad no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es nuestra felicidad. La prioridad de Dios es nuestra santidad. Y por eso el salmista acá lo hace ver claramente. Además, hermanos, el atributo de la santidad de Dios es un atributo comunicable. Ustedes saben que en la teología tenemos atributos comunicables y atributos incomunicables. Bueno, uno de los atributos comunicables de Dios es la santidad. Parece un poco incoherente para muchos, pero es así, es un atributo comunicable porque la Biblia dice, sé santos porque yo soy santo. En ninguna parte de la Biblia tampoco vamos a encontrar digamos, un imperativo que diga, sean eh, poderosos porque yo soy poderoso. No, tampoco vamos a encontrar sean soberanos como yo soy soberano. No, 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 no. La Biblia dice sean santos porque yo soy santo. Entonces, bueno, aquí en estos 3 versos el salmista nos deja muy claro el hecho de cuál es la actitud o la posición de Dios frente al pecado. Y es una posición firme, pero al mismo tiempo, digamos, cortante, porque dice el Salmo 6, el 5:6, dice que destruirá a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador, abominará Jehová. Entonces, aquí queremos resaltar, repito, el tema de la santidad de Dios. Dios es santo, 3 veces santo, y no tiene ninguna comunión con el pecado. Así que quería hacer esta reflexión antes de que mis datos se terminen. Dios es santo y acá en estos versículos el salmista nos los deja muy claro. Bueno, buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Me tocaría ahora la parte de, ya vos, oramos porque Dios es justicia. El Salmo 5, 7 y 8. El Salmo 5, verso 7 y verso 8. Como podemos ver, el paralelismo de estos 2 versículos es sinónimo, ¿verdad? Acá nos habla que hay una concordancia de tu misericordia, tu casa, con tu santo templo, tu temor. La palabra misericordia en hebreo es amor leal. Amor leal, una clase inagotable de amor, bondad o amabilidad. A menudo usamos para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto. Para la misericordia de Dios, es decir, este amor leal de Dios por su pueblo, tiene que ver con su promesa pactual. Imposible estar en su presencia y adorar sin su misericordia, ¿verdad? Notamos que la palabra, aquí se usa la palabra temor y en hebreo la palabra temor significa reverencia, una reverencia equivalente al temor, un sentimiento de profundo respeto por alguien o por algo, a menudo una deidad, concebido como miedo, ¿verdad? Este profundo respeto o amor reverente es producido por la misericordia de Dios, de este Dios de justicia, que gracias al pacto ha establecido una relación que nos permite, a pesar de nosotros mismos, tener un vínculo relacional que da como fruto la adoración.
Esta expresión o esta parte del versículo donde dice adoraré hacia tu santo templo, la Nueva Versión Internacional la traduce: puedo postrarme reverente hacia tu santo templo. Aquí se manifiesta una actitud de sumisión de corazón del creyente. Samuel Pagán comenta al respecto que adorar hacia el santo templo revela la costumbre antigua de los judíos de la diáspora de hacer sus oraciones, pues, y cumplir con la responsabilidad religiosa. En aquel entonces estaba orientada hacia Jerusalén, la santa ciudad en donde estaba ubicado el templo. Esa práctica que se hacía, se presuponía que Dios habitaba en ese templo, que transmitía la idea de morada o casa. Orar orientado hacia ese templo. Bueno, en aquel entonces se hacía eso. Antes las personas, en el Antiguo Testamento, vamos a hablarlo así, los creyentes oraban, pero era al templo, porque ellos sabían que allí estaba la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces esa presencia divina para ellos era ese lugar. En el verso 8 es donde se viene a redondear el argumento del salmista. Una vez más, la palabra guíame y endereza. Hacen par con la idea de justicia y tu camino. La palabra guíame en hebreo es un imperativo. El sentido hebreo es conducir, guiar, llevar o guiar a alguna parte. El salmista le pide a Dios que lo guíe o lo conduzca. De ahí la Nueva Versión Internacional traduce en dirígeme. Aquí hace una pregunta, ¿cuál es el instrumento con el cual Dios debe guiar, conducir o dirigir al salmista? La respuesta aquí es enfática: en tu justicia, como lo dice el versículo. David pide que su vida sea ajustada a la justicia de Dios, ya que la justicia de sus enemigos lo condenaba. Esta idea se entrelaza con el pensamiento de endereza delante de mí tu camino. Recuerde que es tu justicia y tu camino. Según Samuel Pagán comenta al respecto, la petición final del salmista endereza tu camino es una forma figurada de pedirle a Dios que le ayude y le permita enfrentar las dificultades de la vida con sabiduría y autoridad. No le pida al Señor que lo saque del camino ni que le evite las adversidades, sino que le prepare el sendero y le ayuda a transitar la vida con valor y firmeza. Esto lo hace por certeza que Dios es justicia. Su norma, su camino han sido revelados en las Escrituras. Y estas son normas de fe y de conducta para Él. Esto nos permite descansar en la justicia de Dios. En el Antiguo Testamento se hacían los sacrificios, rituales y lavamientos que son necesarios para remisión de pecado, pero se apuntaba a la necesidad de un único y suficiente sacrificio que permita que la justicia de Cristo ganada en la cruz a nuestro favor no sea imputada. Esta justicia nos permite declararnos justos, no por nosotros, sino ni por nuestros méritos o nuestra religiosidad, sino exclusivamente por los méritos de Cristo en la cruz. Podemos recalcar acá, se puede decir que estos versículos 5 y 7 tiene dos aspectos principales, que es el acceso a Dios por su misericordia y la búsqueda de la guía divina en la justicia de Dios. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta, mis hermanos, que nosotros tenemos ese acceso a Dios. Ya no necesitamos de ir al templo como lo hacían en el Antiguo Testamento, porque nosotros tenemos esa relación de oración con nuestro Señor directamente, personalmente, porque este acceso no se debe a nuestros propios méritos, sino al gran amor
y la misericordia que Dios nos manifiesta plenamente a través de Jesucristo. Nos insta a vivir en gratitud constante por este privilegio, nos acerca a Dios en la oración con reverencia. En cuanto a la guía que nos hace el Señor, en lugar de buscar venganza o actuar en nuestras propias fuerzas, nosotros le pedimos a Dios que nos dirija en su justicia y que endereza tu camino, o sea, que Él nos endereza nuestros caminos. Esta es una oración que hacemos siempre por dirección clara y moralmente recta. También que en momentos de confusión, presión o conflicto, nosotros hacemos la oración que hizo David, pidiéndole a Dios que nos muestre el camino correcto, que nos dé sabiduría para tomar las decisiones justas y que nos guíe, pues, nos guíe nuestra vida para reflejar su voluntad. Bueno, mis hermanos, esta es mi exposición. Ahora le toca al hermano siguiente, ¿no? Buenas noches. Mi nombre por aquí es José Antonio Perdomo. Vamos a hablar de Salmos 5, 9 y 10. Ok. Antes de hablar de esto, ¿verdad? Me gustaría, vamos a hablar sobre Dios y Dios de ira. Ya, un segundito. Ajá, ok. ¿Qué es la ira? Según la inteligencia artificial, la ira surge ante una amenaza, frustración o situación injusta. Vamos a hablar sobre la ira. A veces creemos que el cristiano se ira, no, pero hasta Dios se iró. ¿Por qué? Porque, bueno, sobre la injusticia y cosas que realmente no nos gusta y nos airamos. Manifestación físicamente con aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio, hasta nos acelera el corazón. El ritmo cardíaco nos acelera, uno de los síntomas de que estamos airados. ¿Qué es la ira? Es una emoción natural. La ira es un sentimiento normal, es parte del sentimiento humano, como el miedo, como la angustia, como otros sentimientos que presentamos los seres humanos. La ira es uno de ellos. Es imposible que nosotros no nos airemos si es parte del ser humano. Es necesario que nos impulsa a actuar ante unas situaciones percibidas como injustas, sobre todo la injusta. Por lo menos mi persona, cuando por lo menos la injusticia lo vuelve nada, una de las cosas que me hace irar más cuando existe justicia, como David en el Salmo que estamos estudiando, como lo explica el Salmo 9 que se molestó, se iró por toda la injusticia que estaba pasando, ya se explicó anteriormente, y como la persona hablaba mentira, hablaba nada solo por llegar a un objetivo, ¿verdad? Es una respuesta a una defensa ante una amenaza. Usted le van a amenazar a sus hijos, lo van a amenazar a su familia, por supuesto. Con su vida es normal que usted busca la forma, el ser humano busca la forma de defenderse y se molesta, ¿verdad? Físicamente se caracteriza por un aumento de la presión arterial, ya lo dije, y su ritmo cardíaco. La respiración se acelera, los músculos se tensan, incluso puede aumentar la sudoración. Hay personas que hasta le han dado ACV porque se han molestado, han llegado hasta el extremo que le han dado ACV, le han dado un infarto porque la injusticia es tan grande que no se sabe controlar y bueno, viene hasta la muerte por ese motivo. Entonces, para no extenderme mucho, sabemos que ya más o menos lo que es la ira. El Salmo 9, lo que nos corresponde estudiar, Salmo 5, 9 y 11, vamos a hablarlo en la versión SBTX.
El Salmo 9, el versículo 9, porque no hay sinceridad en la boca de ellos. Todas sus extrañas son indicias. Sepulcro abierto en una garganta, en su garganta. Con su lengua habitan linzojas. En pocas palabras, aquí vemos un paralelismo en el por qué no hay sinceridad en la boca de ellos y con su lengua hablan linzojas. En pocas palabras, no hay sinceridad en su boca por cumplir un objetivo, por cumplir una misión, si uno en la vida terrenal. No le importa, y es tanto la mentira para Dios que yo, hablando con mi esposa, es tanto así que en la versión Reina Valera lo similogran lo comparan con un sepulcro abierto. Ustedes imaginan la pudredumbre que hay en un sepulcro abierto. Le dan sinónimo a eso. En la versión NBI dice, en su palabra no hay sinceridad y el paralelismo es con su lengua prefieren engaño. El otro paralelismo que hay es, en su interior solo hay corrupción, su garganta es un sepulcro abierto. Para que ustedes vean aquí en la vida política, nuestros gobernantes, que es muy común que se llame la corrupción, entonces su actitud, su boca está unido a un sepulcro abierto, ¿verdad? Entonces vemos un paralelismo introvertido como está allí en la lámina. Entonces David se molestó mucho, le pidió a Dios que por favor quisiera su justicia ahí y se irá contra ellos, pues como se ve allí en la última parte de la lámina. La ira de Dios junto a su amor produce un medio por nuestra condición de Cristo. Nuestra redención en Cristo, ¿verdad? Entonces tenemos el versículo 10 que nos dice, castígalo, oh Dios, caigan por su mismo consejo. Por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Y David en su humanidad, en su carne, porque era humano, por nosotros, y le pedí a Dios que por favor actuara contra ellos. Pero bueno, es difícil humanamente, pensando cualquier tanta justicia que se comente, no pedir a Dios. Dios actúa contra ellos, pero como sabemos que Dios también es amor, también ve la otra cara, que por qué va a actuar contra ellos. Entonces, simplemente, bueno, más adelante vemos que David cambia su actitud. Bueno, muchas gracias. Esto es todo mi exposición. Muy buenas noches. Bueno, continuando con el último punto referente al Salmo 5, ¿verdad? Allí vamos a ver la bondad de Dios. Es muy fácil, quizás allí en el versículo 11, vemos entonces cómo el salmista David o el rey David hace un paralelismo constructivo, ¿verdad? ¿Por qué? Básicamente porque allí, a lo largo de ese versículo 11, se expresan tres argumentos que de forma progresiva permiten ver ese paralelismo constructivo. Cuando dice, pero alégrense, den voces de júbilo, en ti se regocijen. Allí vemos entonces que este salmista, en ese versículo 11, nos dice
claramente que a pesar de todas las circunstancias, de las adversidades, de las oposiciones, debemos estar en la disposición de ver o de seguir viendo la bondad de Dios, no solamente en los momentos buenos, sino también en los momentos de dificultades. Que aún en medio de esas mismas dificultades, de esas mismas adversidades, debemos ver esa bondad de Dios. Allí en Nahum 1:7, ¿verdad? Nos dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces, a lo largo de la escritura, al igual como lo dice aquí el salmista, debemos alegrarnos a pesar de las dificultades, ya que Él, por medio de todo eso que nos pueda acontecer, Él nos muestra su grandeza, que Él es bueno y que debemos tener, a pesar de todo, esa certeza, esa seguridad y ver o aprender a ver las cosas como Él las ve, para que podamos tener más claro y seguir buscando esa dirección del Señor para seguir viendo su bondad o sus bondades. Asimismo, tenemos en el en el verso 12, un paralelismo introvertido, porque allí se habla exactamente de que dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Exactamente dice, compara allí básicamente las bendiciones de Dios como un escudo que nos rodea. Vemos allí una comparación, lo que se le llama un símil. Entonces, allí vemos cómo es ese escudo, esa protección que es el Señor quien nos da, con lo cual nos rodea, juntamente con las bendiciones cada día hacia nosotros. Entonces, ese escudo que nos rodea, que está a nuestro favor, porque ve en nosotros a personas que han sido justificadas. El verbo bendecirá está conjugado en imperfecto, ya que no se refiere al tiempo allí. O sea, el tiempo, por ejemplo, en el castellano nos referimos, por ejemplo, él bendijo en pasado, él bendice en presente, él bendecirá en futuro. Aquí no se refiere exactamente a ese tipo de tiempo, ya que en el hebreo y en el griego no se expresan así como nosotros en el castellano. Se refiere más bien es al tipo de acción que se describe allí en ese verso. Por lo tanto, pues, cuando se refiere a bendecirás al justo, es una acción que Dios opera a nuestro favor de manera continua, en tiempos buenos, en tiempos malos, en todo momento. Vamos a tener esa bendición de Dios o esas bendiciones de Dios. Quiere decir como algo, como una acción continua, que básicamente no depende de nosotros, sino que es parte, es esencia, es característica, cualidad de Dios, ¿verdad? En cuanto a su bondad para con nosotros a nuestro favor. Entonces debemos ver la bondad de Dios en toda situación y nuestra alegría debe estar siempre centrada en nuestro Salvador, como lo dice en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Entonces, debemos tener esa confianza, esa seguridad de que, como la tenía el salmista David, al expresarse de esa forma tan hermosa ya al final en estos dos últimos versos, ¿verdad? Cuando vemos que a lo largo de ese Salmo 5, él reconoce a Dios como rey, reconoce a Dios en su santidad, le reconoce por su justicia, le reconoce por su ira, pero también por su benevolencia, también por su bondad. Y que nosotros, así como el salmista David, debemos
expresarnos ante el Señor, ante nuestro Dios, como lo hacía el salmista David. Yo estoy segura que el salmista David, pues en su relación tan íntima, tan real, tan personal con el Señor, eh, se acercaba a él de una forma tan persona a persona, que le expresaba pues lo más profundo de su corazón. O sea, veo como este salmista guardaba una relación tan íntima con el Señor, de expresarle pues a lo largo, no solamente de este salmo, por supuesto que no, pero hablando de este Salmo 5, cómo él se comunica con el Señor de esta forma tan bonita, digo yo, porque es algo tan sincero. Lo que había en su corazón era lo que él le estaba expresando al Señor, cómo cómo se indignaba por quizás al ver las injusticias de otras personas, cómo confabulaban en su contra. También cómo le pide al Señor que haga justicia, que ejerza justicia sobre cada uno de ellos. Y al final, en estos versos 11 y 12, nos dice: alegrémonos, regocijémonos, porque tenemos y siempre vamos a tener a alguien que nos defiende. Y ese escudo protector que nos acobija, que nos rodea, es nuestro Señor. Entonces debemos estar completamente seguros de que ese Dios de David es el mismo Dios con el que nosotros también nos podemos comunicar y nos comunicamos diariamente, que solamente está esperando allí que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su gracia para obtener el oportuno socorro. Entonces, bueno, esta es la intervención de nosotros, el grupo número 6, en relación al Salmo 5. El Señor les bendiga. Bueno, muchas gracias al grupo por la presentación del Salmo 5. Es uno de los salmos que más ha impactado mi vida, o más llena mi vida, especialmente en la oración, porque cantamos siempre el Salmo número 5 y esas primeras palabras que dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Son palabras que son del salmista, pero uno toma para uno, y que uno toma para uno, y también uno lo hace como una promesa, como un compromiso, como un deseo de uno para presentarse delante de Dios cada mañana. Es un salmo, como ustedes lo presentaron, que presenta a Dios en la primera parte como el Rey, Rey mío y Dios mío, como el Rey y Dios nuestro. En la parte central, o en la segunda parte, lo presenta como el Dios Santo. Y en la última parte lo presenta como el Dios misericordioso y justo. Y eso es bonito verlo, como es una de las cosas que uno debe ver en los salmos o en cada estudio de la Biblia, cómo presenta la Biblia a Dios. Y en este salmo lo presenta de esa manera: Rey mío y Dios mío, santo, misericordioso y justo. Son los atributos de Dios que resalta el Salmo número 5. Es muy interesante también cómo ustedes han identificado los diferentes paralelismos y las figuras literarias en cada uno de los salmos. Por ejemplo, a mí siempre me ha llamado la atención el paralelismo, podríamos decir, progresivo de los primeros versículos, hablando de la oración como escucha, no, hablando de la oración como mis palabras, mi gemir y la voz de mi clamor.
o mi clamor, podríamos decir. Mis palabras, mi gemir y mi clamor. Y hablando en relación a Dios, a mi oración a Dios, entonces mi petición es escucha, considera, que es como decir reflexiona o presta atención o, y está atento. Entonces, como si dijera, escucha, considera y está atento, como si dijera, escucha, presta atención y muestra interés en la oración que estoy haciendo delante de ti. Entonces, ese paralelismo, verlo así, entonces, nos ayuda a entender mucho más el Salmo, como lo que la hermana presentó en la última parte, que dice, alégrense, den voces de júbilo y en ti se regocijen o regocíjense en ti. Entonces muestra esa, esa parte de cómo nosotros debemos, nuestra actitud hacia Dios o deleitarnos en Dios y en su presencia. Y de la misma manera como presenta lo que Dios hace. Debemos alegrarnos, dar voces de júbilo y regocijarnos porque Él nos defiende, nos bendice y nos rodea de su favor. Entonces, son enseñanzas muy interesantes que nos da el Salmo número 5. Ok, si alguien tiene algo más para añadir, yo creo que los hermanos pueden quitar la presentación para que nos veamos. Si alguien tiene algo más que añadir, entonces complementar o preguntar pueden hacerlo. Yo creo que pueden buscar abajo donde dice dejar de compartir. Ok, ¿alguien tiene algo más que complementar o preguntar o hablar del Salmo número 5? ¿Quién va a decir algo más del Salmo 5? Nadie. No puede ser. Yo voy a esperar porque yo creo que alguien va a decir algo del Salmo 5. Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Sí, es interesante, ¿no? Lo del Salmo 5. Me llama también la atención lo que comentaba el hermano, no sé cuál fue el número 3 creo, sobre la santidad. Y es algo que es verdad, es muy poco lo que se enfatiza en guardar lo que es la santidad. Vivimos en una sociedad pues convulsionada y que está desbocada pues el pecado. Y lo más triste que creo, pues, es que ha permeado a la iglesia. Eh,
de alguna manera pues ha afectado y lo vemos a veces hasta de una manera muy normal, pues. No es condenada el pecado. Entonces, me llama la atención, pues. Y con respecto al Salmo 5, bueno, es una oración a diario, poder confiar en que Dios tiene el control, de que Dios me guarda, a pesar de todo lo que yo pueda eh, estar atravesando. Y al final, bueno, porque tú, Jehová, bendecirás al justo. Esa palabra justo es lo que nos da a nosotros esa garantía, esa certeza de que somos justificados justamente en Cristo. Entonces, para mí es una bendición cada vez que lo leo. De verdad que es una bendición tener esa palabra allí todos los días y buscarla, que es lo más importante, porque los salmos están allí para uno disfrutarlos. Yo los disfruto. Los que puedo cantar, los canto. Y sí, me gusta que, bueno, me gusta cantar, soy adorador, me gusta cantar y cada vez que puedo cantar un salmo lo hago para el Señor, en la parte personal, pues. Claro. Y es una bendición, mucha bendición. Qué, qué bueno. Y es bonito, por ejemplo, estaba recordando lo de lo que Freiberg nos habló acerca de la santidad, pero es bueno uno mirar las mismas palabras y las mismas frases que están ahí en el Salmo. Porque una cosa es que usted diga, bueno, que Dios es santo, que Dios, pero cuando usted ve la frase que dice que, o sea, cómo lo detalla, dice, no se complace en la maldad, y él lo afirmó en varias veces. El malo no habitará junto a ti, no estarán delante de sus ojos, aborrece y destruye. O sea, son Sí, 5 cosas ahí en esa parte que uno puede tomar de la palabra de Dios, porque a veces uno puede hablar, uno habla acerca de la santidad, pero ahí tiene 5 puntos, ¿verdad? Que 5 cosas así que nos detalla esa parte de la actitud de Dios hacia el pecado y hacia el pecador, en ese sentido. sí, Y es interesante por eso estudiar un salmo así de la manera como lo estamos haciendo aquí. Y si ustedes están haciendo los foros de diálogo, se dan cuenta que ahí nos están llevando a hacer la exégesis por eso yo no se lo pedí en el ensayo, porque lo están haciendo en los foros. sí, Entonces, pero están haciendo el ensayo y es increíble o muy interesante cada detalle que ustedes van encontrando en los salmos. Porque yo he visto, algunos dicen, bueno, aquí está un paralelismo y otro le responde, mira, aquí está otro paralelismo que como que no viste, ¿verdad? Entonces, este, pero es interesante poder aprender juntos en eso y yo animo a los que no han participado en los foros que lo hagan, ¿ok? Y que se preparen porque hay 2 cosas interesantes. Una, vamos a tener un día de recitación de los salmos, ¿verdad? Yo dije que por lo menos 5 o 7 versículos de un salmo debería recitar. Y la otra cosa es hacer 3 devocionales de, de los salmos, ¿verdad? Escribir 3 devocionales. Hay algunos, este, mm, am, hay algunos devocionales que nos ayudan. Hay algunos escritos devocionales. De repente usted ha leído nuestro pan diario. ¿Qué otros devocionales han leído así? O sea, nuestro pan diario es uno. Y hay muchos libros de devocionales. Mm, y bueno, pero que nosotros podemos tomar 3 temas que resalta el Salmo, y poder compartirlo.
Es como si aquí uno pudiera hablar, bueno, tantos temas hemos hablado de cada uno de los salmos que hemos tenido. O sea, podemos hacer hasta 10 devocional de un salmo, pero no le voy a pedir 10, sino 3 nada más. ¿Ok? Bueno, hermanos, si tienen alguna otra pregunta.